Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro. Mi nombre es Oscar Díaz y estamos aquí en ATV+. Son exactamente las 7 de la noche con 26 segundos. Empezamos en vivo como siempre. Recuerden que el programa va todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Se repite de 9 a 10. Pero si usted está fuera de casa o está en cualquier parte del mundo, no se lo puede perder. Simplemente ingresa a www.atv.pe y se conecta de inmediato. Bien, hoy tenemos varios invitados, varios temas. Vamos a correr porque si no se nos va el tiempo. La semana pasada conversamos, ¿se acuerda?, con varios sindicalistas. Uno de ellos fue el secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, Aldo Collantes. Bueno, pasó algo. En la semana, como podemos ver aquí a mi lado, pues le envió la empresa una carta de predespido por haber declarado en el programa. ¿Qué dijo? Nada, que el señor Hugo Chávez efectivamente estaba cuestionado, que era bueno que saliera y que era bueno renovar el directorio. Nada nuevo en realidad, todo lo que decía el mundo entero, ¿no? Todos aquí los actores. ¿Y qué terminó pasando esta semana? Pues nada, que el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Cambió el directorio y obviamente va a ver ajustes en las gerencias. Esperamos sinceramente que esta suerte de amenaza no prospere porque hay lo que se llama la libertad de expresión. Ahora, si nos atenemos al hecho de que acaban de nombrar a Humberto Campodónico como el nuevo presidente de Petroperú, y aquí vamos a conocerlo, pues simple y llanamente, yo no creo sinceramente que algo así prospere. Conozco a Humberto Campodónico, es un hombre serio, nos parece que realmente el cambio que ha hecho el gobierno es el adecuado y vamos a hacer seguimiento obviamente a lo que haga este nuevo directorio en beneficio de la primera empresa petrolera del Perú y en beneficio de todos los peruanos. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro primer invitado. Esta semana, amigos, también el presidente Castillo ha vuelto a reiterar su convocatoria, su llamado a los inversionistas extranjeros. Vengan, señores, aquí pueden invertir. Y el sábado, incluso en RPP, el ministro de Economía, Graham, también fue enfático en decir que puertas abiertas a la inversión. Y tenemos para eso, para empezar el programa, a un inversionista extranjero. Se trata de Paulo Miraldo, gerente general de Hidroglobal, portugués de nacimiento, pero que ya está hace 5 años en el Perú, o sea que conoce, digamos, los dos mundos. Buenas noches y bienvenido, Paulo. Buenas noches, Oscar, es un gusto estar La acá. primera pregunta, Paulo, es, bueno, ante estos mensajes que suenan bien, ¿cuál es la actitud, la reacción? ¿Cómo lo toman los empresarios extranjeros? No, obviamente tomamos las mensajes como debemos tomar, com otimismo e com alguma esperança que se cambie as regras del juego, ¿no? Obviamente que entendemos e percebemos que todos os governos deverão ser pessoas de bem, onde as palavras são bem-vindas, mas é preciso alguns hechos para las concretar. Eu diria, sin embargo, é necessário que, em primeiro lugar, se cuide das inversões que existem agora em Perú, antes de nuevas inversiones. Claro. E não é fácil invertir em esta fase em Perú, não é fácil levar adelante um projeto, nombradamente nuestro, que é de uma hidroelétrica, com toda a questão social e ambiental que tu conheces bem também por tua atividade profissional. Te diria que, mais do que o otimismo e a invitação, creio que o governo tem que dar mostras que de facto quer as empresas privadas desarrollando novos projetos em Peru, claro, em diversíssimas áreas, não só na área de energia, infraestruturas, em áreas ambientais novas, ou seja, há um conjunto de inversões em Peru que podem ser hechas nos próximos años y que estamos perdiendo tiempo. Claro, Creo que estamos perdiendo tiempo. Vale la pena informarle a los amigos televidentes que nuestro invitado es gerente general de Hidroglobal, que lleva adelante el proyecto Sangabán 3, muy importante para la generación eléctrica y que representa en buena cuenta una empresa que tiene a China Three Gorges, que es, digamos, la eléctrica más grande del mundo, junto a Energías de Portugal. Ahora, y hablaba de algo usted muy importante, el tema de, bueno, en vez de echarnos a llamar afuera, bueno, empecemos por aterrizarlos de acá. Lo hemos hablado hace dos o tres programas cuando hablamos de petróleo. Hay inversiones que están listas para empezar y hay una cartera que se repite mucho, 56.000 millones de dólares entre mineros, petroleros, energéticos, que pueden echarse adelante. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que cree usted que debería hacerse para que esta inversión prospere? Esta y otras, ¿no? O sea, de un modo general, yo te diría que la credibilidade do Estado e do governo é muito importante. O panorama político dá garantias e dá
obviamente, capacidade a los inversores de olharem para Peru como um país seguro de inversión. E toda esta quizília entre Congresso e Presidência não é bueno para a inversión, temos que dizê-lo. São os dois poderes legítimos. E não compete aos empresários se imiscuírem na vida política do país. Compete trabalhar com quem ganha as eleições, porque somos empresários que gostamos de invertir em países que são democráticos. E Peru é um país claramente democrático, onde há liberdade de prensa, onde há instituições que coordenam, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista económico, as regulações necessárias. Pero la crisis política que todos los días de la cual hablamos, digamos, tiene un efecto en ustedes, los empresarios, claro los inversionistas extranjeros. Cria medo, cria receio de invertir, porque não se sabe qual vai ser o dia de amanhã. E há uma coisa que as pessoas têm que entender. A legitimidade do presidente é tão grande como é a legitimidade do Congresso. Ou seja, são dois poderes legítimos, mas que não se substituem um ao outro. Ou seja, tem que trabalhar em la mano. Tem que ser mais conciliadores, mais dialogantes. Obviamente, o Congresso tem uma função que serve para fiscalizar as ações do governo, mas o governo é o poder executivo e o presidente foi eleito democraticamente pelos peruanos. Donde o apelo que os empresários fazem, entendam-se, criem condições, façam as reformas que são necessárias. Eu diria, para começar, e podemos falar mais adelante um pouquinho sobre isso, a principal reforma que eu haria, ou que acho que os empresários querem que se haga em Peru, é a reforma das concessões. Se conseguirmos fazer uma reforma profunda das concessões a vários níveis em Peru, seguramente vamos conseguir inversión estrangeira sólida, duradoura, que cria buenos empregos y da estabilidad económica. No, y esto es bien importante porque, por ejemplo, última información nos habla de que la Bolsa de Valores de Lima ha crecido, es con Turquía la que más ha crecido este año, es decir, por encima de Colombia, Argentina, por supuesto, México, etcétera. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿hay que invertir o no hay que invertir? Entonces, digamos, cerrando la idea, porque de hecho vamos a tenerlo en otra ocasión aquí para hablar de este tema de las concesiones. ¿Cuáles diría usted que son las claves que debería, digamos, activar el gobierno para hacer posible, para empezar que los inversionistas extranjeros que ya están acá echen a andar sus proyectos? Desde logo, escutarlos, não? Ou seja, invitar-los a dialogar e perceber quais são os problemas de la inversión que existem neste momento em Peru. E há soluções para ela. Nós outros temos planteado muitíssimas soluções ao governo e gostaríamos de dialogar diretamente com o governo para criar um novo paradigma de, como se diz em castelhano, de mirada para as inversões. E isso creio que é muito possível através de um diálogo concertado entre o Estado e os inversionistas. Sem esse diálogo nada é possível. Mas queremos um diálogo que seja um diálogo transparente. Não queremos fazer nada. As leis existem exatamente para controlar. Nada debajo de la mesa, ni reuniones en hoteles privados, sino público, transparente. E se o Estado conseguir interiorizar que é melhor existir menos Estado e melhor Estado, seguramente não vai faltar inversión privada. Perfecto. En Perú. Bien, muchas gracias por haber venido al programa, Paulo. Y yo creo que definitivamente el tema de las concesiones es un tema que me gustaría volver a tratar, pero en un comité de crisis. Sí, y déjame só terminar dizendo o seguinte. Não te olvides que nuestro proyecto neste momento é a maior inversión en energía hidroeléctrica que está decorrendo, la única, ¿no? Bueno, por eso lo hemos invitado. Estamos hablando de 750 millones de dólares, que é algo muito significativo para uma economia y sobre todo en el sector energético. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a conectar ahora con un tema que va en el comité de crisis de hoy, que hemos titulado en pregunta, ¿depresión empresarial? ¿Están sufriendo los empresarios ya peruanos, no solo los extranjeros, de depresión? ¿Por qué no están invirtiendo? Porque dicen, oye, se ha caído la inversión. De eso vamos a hablar con dos estupendas ejecutivas empresarias que nos van a dar luces sobre lo que está pasando. Esto es en Comité de Crisis, que llega gracias a Viceversa Consulting. Hoy más que nunca las empresas necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades para alcanzar la ansiada licencia social, pero también reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones
asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de sus proyectos mineros, petroleros y energéticos. Por eso y para eso, desde hace 20 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Después de haber conversado con Paulo Miraldo, empresario inversionista extranjero, que ya está en el Perú, que ya sabemos lo que está haciendo, que es realmente interesante, que es otro ángulo, vamos ahora a aterrizar en el Perú y tenemos dos invitadas de lujo, ¿no? Leonie Roca, presidenta de AFIN, que es la asociación justamente que fomenta las inversiones en el Perú, las inversiones privadas, que está con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y tenemos también por Zoom a Elena Conterno, presidenta de IPAE, con la cual vamos a ir conversando en paralelo con nuestra invitada aquí en estudio. Bien, vamos de frente al tema, un poco ligado a lo que hablábamos con Pablo Miraldo. Leonie, usted es una persona muy enterada. La Bolsa de Valores se ha erigido como la segunda más alcista del mundo. No estoy exagerando, no pertenezco a Perú Libre, no voté por Castillo, pero esos son hechos. Entonces, pero los empresarios dicen, oye, no podemos invertir. Entonces, ¿cuál de los dos Perús son los que ven los empresarios? Yo diría que los dos, ¿no? La bolsa, típicamente el inversionista de bolsa es un inversionista de corto plazo. Cuando hablamos, de infraestructura, por ejemplo, que es el tema en el que yo trabajo, las inversiones de infraestructura requieren una mirada de largo plazo. No hay la oportunidad de que una acción que tiene un valor fundamental de X está por la razón que fuera en X entre 2, entonces sale y compra, ¿no? Ese tipo de condiciones de mercado, de coyuntura, son las que mueven los valores en la bolsa de valores, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que una acción cae 8% un día y al día siguiente se recupera, ¿no? Y bueno, pero hay más proyecciones, Leonie. Sí. Tenemos las reservas internacionales que han crecido. Tenemos la mejor, digamos, macroeconomía. Según el Fondo Monetario Internacional, hemos sido el que más ha crecido, el país que más ha crecido en Latinoamérica el año pasado y el que más va a crecer en este. O sea, hay cosas, ciertamente, buenas noticias desde ese lado, pero insisto en mi pregunta. Entonces, ¿qué les preocupa para encontrar soluciones a los empresarios? Porque hay otro hecho real, y el hecho real es que se ha detenido la inversión. Sí, sí. Por eso digo, un indicador es la bolsa, el otro que mencionas, que es el crecimiento económico, es un efecto rebote y lo dice todo el mundo. Efectivamente somos el país que más cayó también, entonces naturalmente teníamos que ser el que más rebotaba, ¿no? Las reservas internacionales, estamos en un pico maravilloso con el precio de los commodities, que más bien deberíamos aprovechar más y permitir que nuestra actividad minera funcione a todo vapor, y no lo estamos haciendo, ¿no? Quizás Daniel Cama, que viene después, nos puede contar de cómo se han deprimido los consumos de energía, ¿no? Por efecto de todas estas paradas en Bambas, en Cuajón, en fin. Y lo que ve un inversionista nuevamente no son esas oportunidades de corto plazo, no ve el número de hoy día, lo que mira es si va a tener condiciones para recuperar su inversión en plazos de 10 años, 15 años. Y eso te lo dan fundamentalmente tres cosas, ¿no? Que el proyecto sea bueno, ¿no? Bueno, eso ya depende un poquito del inversionista, y cuando se trata de asociaciones público-privadas, de que el Estado lance buenos proyectos. Lo segundo es que haya reglas de juego que se respetan, ¿no? Que no te estén cambiando las leyes. Esta amenaza, entre comillas, de cambio de constitución, lo que genera es temor, evidentemente. Si tienes una constitución que dice que los contratos no se pueden cambiar, y pasado mañana hay la intención de cambiar ese artículo, evidentemente son otras reglas de juego. Entonces tú no vas a venir a invertir $700 millones, como mencionaba el anterior invitado, para que de repente a mitad de camino, cuando estás en la mitad de la recuperación de tu inversión, te digan, ¿sabes qué? Tu contrato no me gusta, te lo voy a cambiar. A ver, no funciona así, ¿no? Y lo tercero que necesitas es un Estado en todos sus niveles, gobierno central, gobierno regional y gobierno local, que sea una contraparte socia en esto de sacar adelante al país, de generar bienestar, generar servicios, generar empleo, ¿no? Hoy día lo que tenemos es un Estado que te entorpece todo, donde te cambian los ministros, los viceministros, los directores generales, empiezas a hablar con uno, te lo cambiaron, que no te dan los permisos, no te dan las licencias, municipalidades que lo único que hacen es inventarse trámites todos los días. Entonces, claro, tienes inestabilidad, falta de reglas de juego, mucha rotación, falta de especialización en tus contrapartes, entonces hay una sensación de mejor me espero a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y de eso vamos a hablar también con nuestra invitada vía Zoom, Elena Conterno, presidenta de IPAE. Buenas noches, Elena. ¿Me está escuchando? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Elena, dígame una cosa. Acaba de anunciarse que a partir del 1 de mayo se incrementa la remuneración mínima vital
¿no? a 1.025 soles, sube 95 soles. ¿Cómo toman los empresarios en líneas generales esto? Siempre hay una discusión, ¿no? O sea, no, esto quita competitividad, pero hay otros que dicen, oye, pero ya son 4 años sin mover esa variable económica. ¿Qué piensan ustedes? A ver, lo que queda claro es que tenemos un serio problema en el mercado laboral peruano en que 75% o más de los trabajadores están en la informalidad. Es decir, tenemos un mercado laboral en que solo un 25%, digamos, tiene pues una adecuada protección. El resto están desprotegidos. Entonces, al ir a un aumento de la remuneración mínima vital, que además está por encima del salario promedio, lo que haces es aumentar la informalidad. Entonces, lamentablemente, se sigue regulando para un 25% que de repente se convierte en 20%, ¿no? Desprotegiendo, dejando de lado al otro 75-80%, ¿no? Sin duda es una medida populista, más en el contexto en que estamos viviendo, ¿no? Los aumentos salariales deben venir por productividad y como ha destacado pues la Asociación de MIPYME Perú, o sea, esto es un problema, sobre todo pues para las pequeñas empresas, que son además las que contratan al grueso de empleados que están en el salario mínimo, ¿no? Porque en las grandes empresas, digamos, las personas ganan más, pero es a ellas donde realmente esta medida, pues, las va a afectar más. Elena, ¿no? ¿usted Quisiéramos coincide? ver, pues, en medidas realmente que apunten a la competitividad, no medidas como esta, ¿no? Que realmente desprotegen más a los trabajadores. Coincide con Leoni Roca, presente en el programa, aquí en nuestros estudios, que es el tema de gestión, este cambio permanente de autoridades que nunca se ha visto en la historia reciente del Perú, 58 ministros, ya 4 gabinetes, y ya dice Daniel Salaverry que ya se viene el quinto, que ya piden aires de renovación, ni siquiera han cumplido un mes. Pero bueno, ¿esto qué tanto daño realmente hace a los empresarios privados? Porque hay gente que nos está viendo y dice, bueno, pero el empresario privado sí, ¿qué tiene que ver con el Estado? Pero tiene que ver. A ver, a quien más afecta sin duda es a todos los ciudadanos y en particular a los más vulnerables, que son quienes más dependen del Estado. Y está el tema de la elevada rotación, ¿no? Que claro, una nueva gestión pues son 3-6 meses, digamos, de empaparse para poder realmente hacer aportes, ¿no? Pero además está el tema de que cada vez se pone a personas pues con menores credenciales de estudio, de experiencia y también pues de idoneidad técnica, ¿no? Y hay, exacto, y ahí pues resaltar, ¿no? El informe de la plataforma Vigilantes, que formamos 14 organizaciones de la sociedad civil, justamente, ¿no? Pone en alerta muy grave este aspecto pues de el tema de la meritocracia, de los nombramientos, porque realmente pues lo que estamos viendo pues es un desmantelamiento del Estado, ¿no? Y ahí es ser conscientes, si bien lo que estamos viendo llega a la opinión pública, son los cambios de ministros, de viceministros, lo concreto es que abajo está viendo pues todo un conjunto también de medidas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso de Petroperú, ni bien entró este gobierno, creo que relevaron como a 14 gerentes, ¿no? Y claro, ya estamos viendo pues los nefastos resultados. 17, entonces, se quedó corta, 17. Estos nombramientos malos están ahuyentando a los buenos funcionarios y están debilitando la gestión, ya lo estamos viendo en el caso de los brevetes, ¿no? Que no, en el caso de los pasaportes, o sea, sin duda, pues ya estamos viendo caídas en el nivel de servicio, caída en el ritmo de vacunación, que lamentablemente afectan, digamos, particularmente a los más vulnerables, pero también a las empresas, porque como decía Leoní, ¿no? Sobre todo en industrias reguladas, ¿no? Necesitas pues mucha interacción, digamos, con el sector público para determinados actos, ¿no? Que permitan pues que la actividad empresarial, las inversiones y por tanto el empleo se desenvuelva de manera adecuada. De acuerdo, muchas gracias, Elena, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Terminando un poco y resumiendo, Leoní, el Perú goza de buena salud macroeconómica y tiene una pésima gestión, ¿no es cierto? Y mucha crisis política. Pero los empresarios están hechos para ir adelante, no para llorar ni para detenerse, porque si no, no serían empresarios. Por supuesto. ¿Qué es lo que usted espera, en resumen, del gobierno y qué es lo que espera de los empresarios ahora que tenemos, digamos, las condiciones macro para crecer? Bueno, yo tengo que aclarar que yo no represento a los empresarios en general. No, yo estoy claro, en un sector que justamente depende mucho del Estado, que Cierto, es el sector así es. de la infraestructura de servicios Sí, públicos. por supuesto. ¿no?
Y que crea mucho empleo porque hay crea mucho empleo y Así lleva es. todos los servicios que la gente necesita: salud, educación, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, Puertos, aeropuertos, el puerto de Chancay carretera, avanzando, etcétera. todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que en general lo que pediría es que se tomen con seriedad las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de que hay 20.000 millones de dólares en cartera listos para ser invertidos y Exacto. trabados fundamentalmente porque no se aprueban expedientes técnicos, porque no se reúne el Consejo Directivo de Preinversión, porque uno va una semana y a la siguiente semana y el sí, director y de, ya lo de cambiaron. telecomunicaciones ya lo no cambiaron. está. Entonces Exacto. vas al ministerio y dices, ¿cómo hacemos para ampliar cobertura? Para conectar a los 3 millones de peruanos Y que todos no tienen tienen miedo conexión a de internet. firmar, no quieren ni recibir. Ah, ya, vamos a hacer tal cosa, vamos a sacar el decreto supremo. Perfecto, avancemos. Semana siguiente ya no está el señor con el que Exacto, estabas hablando. exacto. Entonces, los empresarios pueden tener muchas ganas y las tienen, porque el trabajo de los empresarios es ese, generar riqueza, ¿no? Pero si no están las condiciones en mi sector de interlocución, de tecnicismo, digamos, de una carrera civil técnica, profesional y de predictibilidad de mediano plazo, desgraciadamente las inversiones se retraen. Según el Servicio de Estudios del BBVA, la economía en el Perú este año subirá 2,3%, pero prevé que el 2023 puede ser 3%. Mi pregunta de cierre es, ¿usted entonces diría que si el gobierno se tomase en serio lo que tiene que hacer, le diera un mínimo de estabilidad a los funcionarios públicos y decisiones políticas, podríamos crecer hasta más que esto? Probablemente, por supuesto, con tanta inversión. O sea, esos 20.000 millones de dólares que le estoy hablando generarían 1.2 millones de puestos de trabajo. Evidentemente tiene un impacto tremendo, ¿no? Pero hay que destrabarlo y para eso necesitas tener la gente correcta en el lugar correcto. De acuerdo. Mensaje muy claro, porque acá, ¿sabe, Leoni? No, el desánimo reina en el Perú, por eso lo titulamos este segmento de presión empresarial, pero en pregunta, ¿no? Porque si algún lujo no se pueden dar los empresarios es de deprimirse. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo creo que más bien lo que estamos pidiendo es, por favor, no hagan que nos deprimamos, Exacto, porque estamos con ganas de hacer las cosas, pero déjennos, ¿no? Liberen esa energía empresarial. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos rápidamente al primer corte del programa con Bolsa de Trabajo y seguimos con mucho más para ustedes. Amigos de ATV+, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro, después de haber tenido una primera parte con varios empresarios, hombres, mujeres, gente que está haciendo realmente realidad el sueño del crecimiento a pesar de los problemas en el gobierno, porque ese es el mensaje, la esencia de la visión de Tierra Adentro, ir para adelante, no hay otra, retroceder nunca, rendirse jamás. Hay un megaproyecto que nació el 2014, se llamó en ese momento el proyecto de modernización de la refinería Talara, el famoso PMRT. En realidad eran tímidos en esa época, porque esto era una nueva refinería, y lo que se ha construido es una nueva refinería en el Perú. Después de años que yo escuchaba, décadas hablando de cuándo se moderniza Talara. Por supuesto ha habido gente en contra también, gente que se preocupa, pero lo cierto es que en el 2014 yo estuve cuando empezó esto, el 2019 tuve oportunidad de volver y ahora las cámaras de Tierra Adentro han visitado este megaproyecto que va a sorprender a tirios y troyanos más allá de la polémica. Vean conmigo el reportaje y después hacemos algunas conclusiones. Al norte del Perú, en la costera provincia de Talara, no exenta de polémica, se levanta contra viento y marea la que es posiblemente la obra de infraestructura más imponente de los últimos 50 años en nuestro país. En exclusiva, Tierra Adentro está presente en una de las obras más importantes del Perú y de Latinoamérica, la nueva refinería Talara. Acompáñenos a conocer sus instalaciones y cuál es el impacto de este megaproyecto. Han transcurrido más de 7 años desde el inicio de su construcción y hoy la nueva refinería Talara se encuentra en su última fase, con un avance del 97%. Sin embargo, ¿cómo ha sido posible la ejecución de una obra de esta envergadura en medio de la pandemia COVID-19 que nadie pudo prever?
Hemos tenido que adaptarnos rápidamente a los protocolos para continuar con esta obra, con este proyecto de la nueva refinería Talara. Hemos tenido que mantener la operación de la refinería existente, recibiendo crudo de los productores de la zona para no dejar que nuestra industria se paralice y atender a todo el país. Así, una de las más modernas refinerías del Pacífico Sur, a punto de iniciar sus operaciones con la más alta tecnología, podrá refinar hasta 95.000 barriles de crudo por día. Además, producirá diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo con menor contenido de azufre, convirtiendo las gasolinas de bajo a alto octanaje. Los 3 tipos de refinería que existe, estamos en el top, que es de conversión profunda. Justo ahorita estamos parados en la unidad de Flexicoker, y de estas unidades hay solo 7 en el mundo operando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite esta unidad? Convertir prácticamente una materia prima de bajo valor comercial en productos de alto valor comercial. Con una inversión que supera los $5.000 millones, con recursos propios y financiamiento obtenido por Petroperú, hay quienes todavía se preguntan si la cuantiosa inversión está justificada y será rentable. Esta inversión fue evaluada su razonabilidad por la consultora internacional Arthur D. Lidl, la cual encontró que el monto de inversión está a la par para la capacidad y complejidad de esta refinería, al igual que muchos proyectos del mundo. Por dar números equivalentes, el uso de concreto, hormigón de 15 veces un estadio, en tuberías, infraestructura metálica cerca de 8 torres Eiffel, en cableado cerca de 5.000 kilómetros, como irse ida y vuelta, Tumbes, Tacna. El financiamiento de este proyecto ha sido con financiamiento internacional a través de bonos. Está estimado pagarse en 20 años a partir de la operación de la nueva refinería Talara. Desde su inicio, este proyecto ha generado más de 7.000 empleos directos y 21.000 indirectos, capacitando a una nueva generación de profesionales peruanos y dinamizando la economía de esta zona de nuestro país. Hemos llevado a cabo procesos de selección para tomar el mejor personal del país, los mejores profesionales que han sido capacitados por nosotros para ponerlo en operación. Tenemos alrededor de más del 50% de personal joven en esta refinería. A su vez tenemos una participación de 20% de personal femenino que está empezando a conocer a operar una refinería de esta complejidad. La tecnología de punta que exhibe la nueva refinería Talara no es un accidente, pues empresas de clase mundial respaldan la calidad de esta espectacular obra de ingeniería. Tenemos la participación de grandes tecnólogos licenciantes, ¿no? Como Haldor Topsoe, Axens, el Instituto Francés de Petróleo, ExxonMobil, que ha sido la compañía petrolera más grande del mundo en su momento, Honeywell UOP, que es un tecnólogo de toda instrumentación y control, seguridad, ¿no? Y diferentes actores que nos permiten pues darle la mejor tecnología a esta nueva refinería. Los más altos estándares de seguridad y gerenciamiento de riesgo también forman parte de este megaproyecto. Tenemos implementados niveles instrumentados de seguridad acorde con los riesgos del proyecto, habiendo implementado incluso un nivel de seguridad SIL 3, los cuales nos permiten entrar a una posición segura en caso de emergencias operativas. Pero no hay seguridad que valga si no se cuenta con personal altamente capacitado. La capacitación del personal ha sido fundamental en la etapa de preparación para la puesta en marcha de la refinería de Talara. Entrenamiento empezando por gabinete, entrenamiento básico en las aulas, posterior entrenamiento en operaciones de las unidades antiguas de la refinería de Talara. Posterior a eso se ha tenido también entrenamientos en los sistemas de control. Esto va a permitir al operador de la nueva refinería de Talara tener las competencias, las herramientas y los recursos necesarios para su operación de forma estable, de forma segura y eficiente. 7 años después, incluyendo una pandemia, más de $5.000 millones de inversión de recursos propios y miles de horas hombre de profesionales nacionales y extranjeros han dado su fruto. La nueva refinería Talara dejó de ser un sueño largamente postergado. Hoy es una realidad en favor del cuidado del medio ambiente y la economía de todos los peruanos. Bien, este reportaje es la primera parte. Vamos a tener otro reportaje el próximo domingo, pero en exclusiva las cámaras de Tierra Adentro son las primeras que han visitado
el primer canal de televisión y el primer programa que ha visitado por dentro la finalización de este megaproyecto. Vale la pena hacer solo 2 observaciones. Se habla mucho porque se confunde la gente, porque no se informa bien. Todo lo invertido aquí con financiamiento es financiamiento adquirido por la empresa, no es afectado el erario nacional. Incluso hubo todo un incidente en el gobierno de Vizcarra porque no querían, digamos, dar una garantía de 1.000 millones que pedía la empresa. Pero eso ha sido superado y es la empresa la que con su propia renta, rentabilizando este servicio que brinda la refinería, que va a ser la más moderna de Latinoamérica sin lugar a dudas, va a poder recuperar ese dinero. Eso hay que hacerlo, señores. Si no, ¿cuándo íbamos a hacerlo? Nunca. Este es el proyecto más importante de los últimos 50 años y vamos a completar la información el próximo domingo para ustedes. Bien, y hablando de energía, el petróleo es una de las energías, no, es un combustible, ¿no? Nos provee de combustible, pero ahora se está empezando a hablar del hidrógeno verde. El hidrógeno existe también, pero hay uno que le llaman sucio, que es feo decirlo así, pero se llama así, y el hidrógeno verde. Y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno, Daniel Camac, cuya institución acaba de cumplir 1 año de exitosa trayectoria, dinámica, y vamos a hablar del hidrógeno verde que está más cerca de lo que ustedes creen. Buenas noches y bienvenido. Hola, Oscar. Daniel. Buenas noches. Muchas gracias. Empecemos por el principio, por favor, como en el colegio. ¿Qué es el hidrógeno verde? ¿De dónde sale el hidrógeno verde? Mira, el hidrógeno verde es un vector energético que fue descubierto, fíjate, allá por los años 1766 por Henry Cavendish, y desde esa época tiene muchas utilizaciones en la industria, ¿ya? Como tú lo has mencionado, hoy se utiliza el hidrógeno, pero se produce a partir de combustibles fósiles, carbón, gas natural, etcétera, ¿no? Entonces genera emisiones. Cuando hablamos del hidrógeno verde, y es la lámina que ustedes están viendo ahí, lo que hablamos es que se utiliza un proceso químico que es la electrólisis para producir este hidrógeno verde, y lo que hacemos es inyectar energía eléctrica al agua. Pero para que sea un suministro sumamente renovable, la energía eléctrica proviene de energías renovables convencionales o no convencionales. ¿Qué estamos hablando? Sol, viento y agua. Paneles eléctricos, eólicos, etcétera. Pero también hidroeléctricas, o sea, También, surtirían o sea, pues estamos hablando de insumos renovables, ¿no? Viento, sol y agua. Okay. ¿No? Entonces, con eso se produce el hidrógeno verde, entonces no se generan emisiones en su producción, y su utilización en las diferentes industrias hace que también esté libre de emisiones, ¿no? Y en muchos de los casos tú vas a ver que lo único que se emite es vapor de agua, ¿no? Entonces es impresionante eso. Impresionante, sí. Exactamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer es justamente en muchas de las industrias donde ya se utiliza el hidrógeno gris o el hidrógeno azul, que son los que provienen de combustibles fósiles, a lo largo del tiempo va a ser reemplazado por el hidrógeno verde debido a su competitividad. Daniel, usted acaba de llegar de Chile, estuvo en el evento mundial del cobre. Allí también entiendo que se ha hablado del hidrógeno verde. Hay un compromiso mundial y hay un compromiso de la minería específicamente para llegar a cero carbono. Hay un compromiso global, Oscar, fíjate. Exactamente en este evento, por ejemplo, lo que hemos podido verificar es que todas las empresas, absolutamente todas las empresas que estuvieron presentes, hablan del concepto de la descarbonización, o sea, llegar a ser carbono neutrales al 2050, siguiendo, digamos, esta tendencia global, y estar siempre dentro de la faja del rango, digamos, de no calentar el ambiente en más de 1.5 Pero el Perú también se ha comprometido. El Perú tiene una meta al 2030, si no me equivoco. Por supuesto, ¿no? En la última conferencia de partes de París, ¿no? El Perú ha incrementado su ambición de reducción de emisiones. Tenía 30%, ahora su ambición es reducir en 40%. Bueno, pero para llegar a esa meta tienes que empezar hoy, pues. No puedes empezar el 29. Tienes que empezar hoy con energías renovables no convencionales, que es lo que falta, digamos, en el sector, y con que el está en el límite del verde. 5%, a eso se refiere. Hoy estamos en 5%, ¿no? Pero obviamente eso va a ir transitando a una mayor proporción. Pero ¿de qué estamos hablando en realidad, Oscar? Estamos hablando de una nueva demanda de energía eléctrica. Esto es importante, ¿eh? Una nueva demanda de energía eléctrica que va a requerir energía renovable. Nosotros hoy tenemos un consumo aproximadamente de 7.000 megavatios como demanda máxima, y que obviamente va a seguir creciendo porque... ¿Es la oferta o de la demanda? Esa es la demanda. La demanda, ok.
Entonces, de 7.000 megavatios, y eso va a seguir creciendo en el tiempo y va a siempre necesitar, digamos, claro, una matriz eléctrica, que dicho sea, el Perú es de muy buena calidad porque es basada en agua, gas natural, que es el de los combustibles fósiles, el que Yo menos quedé sorprendido emisiones viendo genera, unos cuadros que usted me alcanzó respecto a cómo, por ejemplo, Europa y Estados Unidos todavía dependen en su matriz energética del carbón, que es altamente contaminante. Del carbón y del diésel. Y nosotros estamos bendecidos por ese lado. Y no solamente están expuestos a generar más emisiones, ¿no?, que lo que el Perú genera, sino que además están expuestos a los cambios bruscos de los precios cuando se dan estos choques internacionales. Ahora, pero hablando de negocios, ok, todo eso está lindo, es ambiental, sale un vaporcito, no hay contaminación, cero carbono. Pero hablando de negocios, ¿cómo puede esto dinamizar la economía nacional? Mira, el hidrógeno verde es muy versátil, se utiliza en muchas de las industrias, ¿ya? Y especialmente en aquellas industrias que tienen un consumo intensivo de energía. Como la minería, la acería, el cemento, la producción de amoníaco, etc. Ahí es donde el transporte, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, ¿no?, por ejemplo, de un estudio que yo he participado entre el consumo, digamos, del sector minero de Perú y Chile, aproximadamente el 50% está electrificado. ¿Qué significa eso? Que es, digamos, la energía eléctrica que se requiere para los diferentes procesos, ¿no?, chancado, molienda, flotación, etcétera, ¿no? Pero el otro 50% de consumo energético es transporte de mineral, acarreo y transporte mineral, que es el 50% basado en el consumo del diésel. Entonces es ahí donde el hidrógeno verde interesa, ¿no?, porque lo que vamos a hacer es reemplazar ese combustible líquido, diésel contaminante, por hidrógeno verde. Estamos, por ejemplo, mostrando esta foto. ¿Qué es esta foto? Este es un tren a hidrógeno que opera en los Países Bajos. ¿Ya? ¿Un tren a hidrógeno que ya opera? Que ya opera, no, okay. O sea, esto en lugar de utilizar diésel, gas natural, utiliza netamente hidrógeno y, como te decía, lo único que emite es vapor de agua. Este tren opera hoy en día en los Países Bajos, pero como este tren ya desde hace varios años operan varios en Alemania y en otras partes del mundo. La otra foto, director, es la de un... De un camión minero que, dicho sea de paso, se están haciendo varios pilotos, los más importantes en Australia y Chile. Fíjate, en Australia, por ejemplo, se está haciendo hoy ya en día la prueba de un piloto de un camión de 300 toneladas, ¿no?, donde se ha reemplazado el tanque de combustible por un tanque de hidrógeno, y para la tracción lo que se utiliza son celdas de combustible que se alimentan del propio hidrógeno, ¿no? O sea que, digamos, el hidrógeno verde y su potencial como un combustible que reemplace a los fósiles y demás es ya inmediato, esto es inminente. Por supuesto. No es una, digamos, una entelequia o un sueño de algún loco inventor. Y mira, viniendo al programa, leía una noticia de que, por ejemplo, en el mundo de los automóviles también van a ingresar al hidrógeno verde el 2024, ¿no? Tesla. Entonces, claro, te imaginas, ¿no? Y también en el sector de aviación, ¿no? Airbus, que son los que más han trabajado, digamos, en el uso del hidrógeno verde, ¿no? Y aprovechando que estuvo también... Para cerrar, por favor, para cerrar. Leonir Roca de AFIN hace un momento en tu programa, por ejemplo, me acordaba del sector de transporte. Hoy el Perú tiene una brecha enorme en el sector de transporte. Entonces, todos los trenes que se deben lanzar hacia el futuro deberían ser basados en hidrógeno. Entonces, por eso no solamente cierras brechas, sino logras transitar a esa carbono neutralidad que como país y como industria requerimos, ¿no? De aquí presentamos la última lámina donde están todos los asociados que ya se han sumado, empresas grandes, importantes, que ya se han sumado a esta Asociación Peruana de Hidrógeno. Y la verdad, nos parece muy interesante. Mira, en un año, Oscar. En un año apenas, parece que tuviesen 10. De hecho, Viceversa Consulting está interesado en formar parte de este grupo porque nos vamos a meter de lleno al tema del hidrógeno. Yo le agradezco mucho su presencia. Es la primera, no la última vez que lo tendremos aquí. No, encantado de estar. Gracias. Y felicitaciones por lo que han logrado en este año. Oscar. Quédese conmigo porque vamos a seguir hablando de estos temas y ahora nos comunicamos de inmediato con José González en nuestro segmento en directo desde Wall Street. Gracias a GSG Advisors. GSG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. GSG Advisors, capital para ampliación de operaciones. GSG Advisors, portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors, alternativas seguras de primer nivel para su compañía. GSG Advisors,
En Norteamérica, pensando en el Perú. Ok, bien, está con nosotros José González, como siempre desde Nueva York. José, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar en el Bajando el frío, ¿cierto? En Nueva York. El frío está mejorando. Estamos en 5 grados centígrados. Qué bueno. Por favor, empecemos por el tema obligado cada vez que nos conectamos. Primero, dinos las últimas de Ucrania. Alguien me decía, Ucrania puede ser a Putin lo que fue Waterloo a Napoleón. ¿Estamos cerca de eso o estamos exagerando? Más que Waterloo, la campaña rusa de Napoleón en 1812 o el sitio de Stalingrado del ejército alemán de 1942-1943. En la campaña rusa, Napoleón perdió 380.000 de 500.000 soldados, ocupó Moscú, la encontró vacía y se le incendiaron. Y fue una campaña absolutamente desastrosa donde se destruye lo que se consideraba el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Y en Stalingrado, que es un sitio que duró poco más de 6 meses, le sucedió lo mismo al ejército alemán. Murieron 2 millones de personas, Oscar, en Stalingrado. Lo que podría suceder en lo que ya reportan los servicios de inteligencia, que han perecido el 10% de los soldados del ejército ruso en Ucrania, y se está deshaciendo lo que tenía de prestigio destructivo, no tanto, pero sí militar, el ejército ruso. Podría sucederle a Putin, más aún si se considera que esto, como dice el presidente Biden, va a ser una guerra larga. Hablando de Biden, acaba de anunciar algo que ha dejado sorprendidos a muchos. Esta es una medida nunca antes vista. El Estado norteamericano piensa inyectar más de 750 millones de dólares, corrígeme la cifra por favor, puede estar equivocado, para incentivar la inversión pública en minería de metales críticos. ¿Qué significa exactamente esto? El presidente va a anunciar, ya se ha preanunciado, que va a aplicar una ley de 1950 que se llama la Ley de Producción de Defensa, que es una ley que se publicó durante la Guerra Fría, en donde se privilegia la producción nacional por razones estratégicas y económicas y laborales de ciertos elementos de infraestructura indispensables para la nación. Y menciona los metales críticos, que según el Banco Mundial, el Banco Mundial habla de la minería para la transición energética y menciona 17 minerales y metales incluidos en esa categoría, y el Natural Resources de Canadá habla de 31 metales críticos, que es donde viene la palabra. Y los que incluye la ley de Biden son el níquel, el litio, el grafito, el cobalto y el manganeso. Y en efecto son 750 millones de dólares para promover dinero público invertido prácticamente cero costo en operaciones en marcha, en proyecto y reciclaje de minerales en infraestructura básicamente de automóviles, y de lo que se trata es para la producción de baterías y lo que se llama en inglés EVs. Recuerda, Oscar, ese término EVs, que es en inglés Electric Vehicles, vehículos eléctricos. Lo que señala muy claramente la administración Biden, que eso no significa que se van a acelerar los proyectos en aprobación ni que se van a aligerar las cargas medioambientales, sociales y laborales vinculadas a la minería. La minería tiene que ser verde, a pesar de que sea indispensable para una transición energética verde y consuma elementos de combustión que no mejoren las emisiones en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Todo esto confirma que la administración Biden se ha tomado muy en serio aumentar la presión en lo que es la transición, digamos, energética, y de eso hablábamos hace un instante con el presidente de la Asociación Peruana de Hidrógeno. Correcto, y hoy día se revela, CNN de Vela, visitan un pueblo en el norte de Ucrania que se llama Busha, y hay evidencia de que ha habido una masacre de civiles en el retiro del ejército ruso de esta población, por lo menos 300 víctimas ajusticiadas en un retiro de las tropas, lo cual va a acelerar, va a haber mucha presión en las semanas próximas, en los días próximos, para que Alemania bloquee el gas y el petróleo ruso. ¿Eso qué sucede? Que hay una gran presión a nivel global para reducir la dependencia de fuentes energéticas de países con gobiernos autoritarios o inestables, lo cual va a acelerar la transición energética por lo menos en una década, y eso favorece a mercados como el peruano, como lo hemos señalado, y veía que en el primer segmento hablabas del récord de la Bolsa de Valores de Lima, que lo mencionábamos la semana pasada, precisamente por las acciones mineras peruanas listadas en la Bolsa de Valores de Lima. De acuerdo. José, como siempre, muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Encantado, un placer.
Y nos vamos entonces de inmediato al último corte del programa. Tenemos mucho más para ustedes. Nos vamos con Volver al Futuro, que nos habla de qué va a pasar con los cerebros humanos y cómo se podrán conectar a las computadoras. Nos vamos con eso y volvemos con más en la última parte de Tierra Adentro. Bien, entramos rápidamente al último bloque de este programa de hoy, de Tierra Adentro. Estamos en vivo y en directo, son las 7:51 de la noche. Recuerden, nos encontramos todos los domingos de 7 a 8, con repetición de 9 a 10. Bien, en este último bloque empezamos de inmediato con nuestros datos duros. Bien, en Datos Duros vamos a hablar hoy del empleo. Se habla tanto del empleo, la minería, que da de empleo o no da de empleo. Y hemos planteado una pregunta que es la que ustedes ven aquí. La minería genera muy pocos empleos. Es una aseveración, en realidad, que se ha repetido y que le pedimos al Instituto Peruano de Economía, al IPE, que nos diese alguna información para ver si esta aseveración es cierta o es falsa. Vamos a ver la primera lámina. Hablamos del efecto multiplicador de la minería sobre el empleo. Miren ustedes, la cadena de valor de la minería genera un efecto justamente por su encadenamiento con el resto de rubros de la actividad económica. Las estimaciones del IPE nos muestran que por cada trabajo en la minería se crean 8 puestos adicionales. 8, no 2, no 3. Todo esto ha sido investigado seriamente por el IPE. Obviamente estamos hablando de rubros varios, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que se realiza la minería? ¿Cómo trabajan los mineros? Reparación de todo tipo, servicio de alimentación, hospedaje, transporte, ropa, uniformes, zapatos, llantas. Es un efecto multiplicador muy grande en realidad, porque además hay que decir esto. Cuando uno ve, digamos, una inversión como la de la empresa mexicana en Southern, o la empresa china en Las Bambas, o la empresa Anglo American, etcétera. Bueno, ellos invierten, pero ¿y quiénes trabajan acá? Son peruanos. ¿Y quiénes llevan la comida? ¿Suizos? ¿Alemanes? ¿Chinos? No, son peruanos, de las zonas más alejadas del Perú. Es bien importante tener esto. Ok, en la segunda lámina podemos ver algo que es algo así como una verdad oculta, ¿no es cierto? El 2021, miren ustedes, el empleo minero llegó a niveles récord. Nadie habla de esto, nadie. El dinamismo de las contrataciones de las empresas mineras ha permitido emplear de manera directa en promedio a 227,000 trabajadores, que es el nivel más alto de las últimas 2 décadas. Fíjense ustedes, a pesar de la pandemia. Miren el peso de la tercerización, además, ¿no? Porque ahí es contratistas lo que ven de verde. Por eso es que hay preocupación por esta iniciativa del decreto 001, ¿no es cierto?, 2022, echado a andar con mucho entusiasmo, pero demasiado al parecer, por la ministra de Trabajo, sin consultar con nadie, contra la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y qué podría pasar con esa excelente, buena intención de la ministra? Bueno, podría poner en graves problemas a esta generación de empleo. En un mundo ideal, todos estarían en planilla, pero el mundo no es así. La idea es generar empleo, y empleo formal. Y ahí hablamos del empleo formal. Miren esta lámina, la siguiente. El empleo formal minero se recuperó más rápido que el resto de sectores desde finales del 2020. Miren ustedes, miren, la curva naranja es del sector minero. Se recuperó 17% versus todos los demás sectores. ¿Cuánto es el otro? No es 5%, miren bien, es 0,5%, menos de 1%. Y la minería en 17%. No es cuestión, por lo tanto, de hablar bien o mal de la minería, son hechos. Son datos duros, a eso se refiere este segmento. Tenemos entonces un empleo además bien remunerado, y este es el último cuadro que les vamos a presentar. Miren ustedes, remuneración mensual promedio de los trabajadores formales mineros en el 2021 fue 19% mayor a su nivel prepandemia. Eso para empezar, ¿no? Comparando la minería con la minería. Prepandemia, miren, creció. O sea, que dicen que no, que están congelados los montos, que no se pagan. No, falso. Y allí vemos también que se triplicó el salario promedio
digamos, la minería triplica el salario promedio del mercado laboral formal. Por lo tanto, amigos, y aquí me voy. Entonces, vamos a ver la aseveración con la que empezamos este bloque de datos duros. Dicen algunos, ¿no es cierto?, que las mineras o la minería genera muy pocos empleos y eso acabamos de mostrarles a ustedes con datos duros que es absolutamente falso. Bien, con eso nos vamos rápidamente a presentar el último bloque del programa. La entrevista del cierre gracias a Lavalier. ¿Qué tan importante es LinkedIn para los empresarios? Bueno, acá tenemos una experta, Cristina Luna, Senior Partner de Viceversa Consulting y además experta en comunicaciones y redes. Cristina, vamos de frente al grano. Hay gente que cree que LinkedIn es una red para buscar empleo y que los ejecutivos no deberían estar en ella. ¿Cierto o falso? Un gran error, ¿no? Es un gran mito. LinkedIn no es un repositorio de currículos vitae, ese es un gran pecado mortal. Y lo segundo, no solo debes ingresar para conseguir trabajo, sino para ponerte en valor, porque en estos tiempos nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Y los CEOs y gerentes generales del mundo, digamos, de las grandes corporaciones, ¿están en LinkedIn? Sí, este es un ejemplo que les he traído del CEO de Río Tinto. Maneja muy bien su LinkedIn, trabaja, como ven, tiene la foto de perfil muy bien hecha, primer plano, una foto de portada que habla de la actividad que hace, su acerca de no es duro, es totalmente soft, habla de lo que él está orgulloso de hacer, tampoco es un resumen de su CV. Este es un LinkedIn bien hecho, bien trabajado. Ahora, tú has dicho, una vez te escuché decir que el CEO o gerente general que no tiene un buen perfil de LinkedIn puede convertir ese pecado en un pecado original. ¿Por qué? Sí, porque es un lastre para la marca corporativa. Los periodistas buscamos a quiénes son los voceros. ¿Cierto? ¿Y dónde lo buscamos? En el LinkedIn. Claro, no es en Facebook, no es en Instagram, ni es en más, TikTok. Ahí no desaparece con la foto con tu perrito. No, podemos buscar a Daniel Cama, que ha estado con nosotros, a Pablo Miraldo, a Leonid Roca. En Facebook no es para eso. ¿Dónde lo buscamos? En LinkedIn, ¿no? Y el mundo lo dice. Miren, estas son estadísticas de HotSuite, que vendría a ser una de las grandes marcas mundiales que analizan las cifras. Y uno ve que el 10% nomás del mundo está en LinkedIn. ¿Quién es ese 10%? El que está buscando aparecer, conseguir mejor sueldo, ser mejor vocero, posicionarse dentro de la empresa. Pero además, si vemos las cifras de Sudamérica, no sé si podemos pasar a la siguiente. Sí. Ahí también se ve que el número crece, de 10% sube a 20%, a 21%, lo cual significa pues, que los sudamericanos estamos buscando chamba. Pero si vemos las cifras de Perú, esta cifra se mantiene porque sabemos que a los peruanos los que nos enorgullece no son que nos den bonos, sino un buen trabajo, crear, emprender, y esto habla con eso, ¿no? Ahora, ¿yo puedo contratar un community manager para hacer mi LinkedIn? No. Si yo soy CEO, gerente general. Una cosa es una marca personal y otra es una marca corporativa, ¿no? La marca personal te obliga a meter mano, ¿no? A interrelacionarte, porque LinkedIn es una red social. Entonces, otro pecado mortal de LinkedIn es pensar, ok, me dan esto y yo lo pego simplemente. No, tienes que interactuar con las personas y para eso tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Tips. Uno, tener foto de portada, ¿no? O sea, no puedes, es como si tuvieras un DNI sin tu foto. Dos, o vas a una fiesta con sandalias. Exacto. Y lo otro, pensar que no necesitas LinkedIn. Es como una empresa que no tuviera una página web. Otra cosa que también es un error mortal es coger tu currículum vitae y pegarlo tal cual. Tienes que marketearte, ¿no? ¿Cuál es la empresa que has estado? ¿Qué números hay? Piensa siempre que no lo está viendo alguien que conoce tu sector o alguien que está en tu país. Porque ahora que el mundo es global, el LinkedIn es el lugar donde te puede encontrar. Y justamente la pandemia lo que nos ha enseñado es que el trabajo no solo viene de tu red de amigos, sino de más afuera a veces. Ahora, si los que nos están viendo quieren esos tips o, digamos, más detalles, espero que te puedan ubicar, además en Viceversa Consulting o en Cuaderno Borrador. Sí, en cualquiera de los dos lados, ahí siempre ponemos tips Bien. de cómo sacarle jugo a LinkedIn. Perfecto. Quédate conmigo para despedir el programa, porque hay una frase de Viceversa que tiene que ver mucho con lo que acabamos de hablar con Cristina Luna. Decimos lo siguiente: una cosa es tener perfil bajo
y otra muy distinta, no tener perfil. Y esto tiene que ver directamente con lo que acabamos de escuchar de boca de Cristina Luna. Cristina, espero tenerte nuevamente en el programa. Gracias. Corriendo menos. Corriendo menos. Gracias, muchas gracias. Un gusto, como siempre. Quédate conmigo para decirles a los amigos que esto fue todo por hoy en Tierra Adentro. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en su canal ATV+. Y recuerden que tenemos repetición a las 9 de la noche. Muchas gracias. Hasta entonces.